¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el principio de rigidez constitucional. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto o definición de rigidez constitucional para posteriormente precisar su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también hablaremos sobre las características de este principio en el sistema jurídico mexicano. Y finalizaremos el contenido de esta ocasión hablando sobre el objeto del principio de rigidez constitucional. Y en este orden de ideas, ¿qué vamos a entender por rigidez constitucional? Bueno, este principio se actualiza cuando el procedimiento contemplado para la reforma o revisión de la Constitución de un Estado es especial, es decir, es más complejo o dilatado en comparación con los procedimientos contemplados en la propia Constitución para la creación o modificación de las normas ordinarias que derivan del texto constitucional. Entonces, ¿esto qué significa? Que con motivo del principio de rigidez, lo que se busca es la permanencia, la estabilidad del contenido constitucional para que no sea modificado constantemente a capricho de los políticos, por ejemplo. Por ello es que, gracias a este principio, la propia Constitución prevé que exista un proceso o procedimiento más complejo, más dilatado, ¿para qué? Para que no sea tan sencillo llevar a cabo una reforma o revisión a la Constitución que quede, como decíamos, a capricho, al arbitrio, a los intereses de algunos cuantos políticos, sino que esto sea más complejo y de esta manera generar certeza jurídica en la población sobre el contenido de la Constitución y que esto no se va a estar cambiando en distintos momentos de una forma reiterada, porque hay que tomar en cuenta que la Constitución contiene decisiones políticas fundamentales que deben perdurar en el tiempo, aunque obviamente sabemos que el derecho se caracteriza porque cambia o se modifica a lo largo del tiempo gracias a la evolución de la sociedad o al desarrollo de la sociedad, pero eso no significa necesariamente que constantemente la Constitución tenga que cambiar. Bueno, este es el principio de rigidez constitucional. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los escenarios conforme a este principio que podrían presentarse para la reforma a la Constitución? Bueno, podríamos tener la intervención de varios órganos constituidos que de forma simultánea se reúnen para discutir la reforma o revisión a la Constitución. Por ejemplo, dos cámaras que se reúnen en un mismo sitio para llevar a cabo la discusión de un proyecto de reforma. Entonces, ¿por qué pertenece al principio de rigidez constitucional? Porque, pues, al reunirse dos cámaras de forma simultánea, como podrían ser, por ejemplo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues esto generaría un mayor debate, un mayor análisis, pluralidad de puntos de vista o ideas sobre la reforma o el proyecto de reforma a la Constitución planteado, y pues esto dilataría más el procedimiento. Ahora, esa es una posibilidad. ¿Cuál podría ser otra opción del modelo de rigidez constitucional? La intervención de dos o más órganos constituidos que discuten el proyecto de reforma a la Constitución de manera sucesiva, es decir, no simultánea, como anteriormente lo habíamos dicho. Por ejemplo, el proyecto se discute primero en la Cámara de origen, podría ser la de diputados, y posteriormente en una Cámara revisora, como podría ser la de senadores. Entonces, eso también generaría que se retrase, que se dilate este proceso de revisión o reforma a la Constitución, con dos cámaras que no se reúnen de forma simultánea para discutir el proyecto, pero sí de forma sucesiva lo analizan y tal vez pues la Cámara de origen aprueba el proyecto de reforma, pero una vez que llega con la Cámara revisora, esta última podría realizar observaciones, modificaciones o rechazar la totalidad del proyecto. Entonces, insistimos esto procurando que se conserve el texto de la Constitución. Ahora bien, existe también
otra característica que además de lo anterior podría presentarse en este modelo de rigidez constitucional, que consiste en que el proceso de revisión o reforma generalmente implica que la decisión para llevar a cabo dicha reforma a la Constitución se tome por una mayoría calificada de votos en los órganos legislativos, por ejemplo, las 2/3 partes. Entonces, ya no solamente la mayoría absoluta, que implicaría la mitad más uno, estaría aprobando la reforma al texto constitucional, sino que se requieren las 2/3 partes. Entonces, esto también dificultaría un poco, dilataría también un poco el proceso de revisión a la Constitución, porque ya implica una votación calificada. Si es que el Estado, por conducto de sus órganos legislativos, desean modificar la Constitución, pues requieren una mayoría calificada, que en este caso podría ser de las 2/3 partes. Entonces, esto representa un requisito más o una opción más que forma parte del modelo de rigidez constitucional. Ahora bien, podría haber otra alternativa también para reformar la Constitución: la intervención de la ciudadanía mediante procesos de democracia semidirecta, por ejemplo, a través de un referéndum. ¿Esto qué significa? Que no bastaría la voluntad de los ciudadanos para llevar a cabo reformas a la Constitución, sino que además se requeriría la voluntad de los ciudadanos, quienes en última instancia decidirían si se aprueba o no la reforma a la Constitución. Insistimos, estas 4 posibilidades podrían formar parte de un modelo de rigidez constitucional. Ya depende de cada estado por cuál de ellas opta. Tratándose, por ejemplo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este fundamento lo encontramos en el artículo 135 constitucional. El fundamento, por supuesto, del principio de rigidez constitucional, y dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Entonces, de la lectura de este precepto, nosotros podemos advertir que en México se ha contemplado en su Constitución mantener o establecer, mejor dicho, este principio de rigidez. ¿Por qué? Bueno, primero porque vamos a encontrar que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que integran el Congreso de la Unión, participan en el proceso de discusión, de revisión o reforma a la Constitución. Entonces, vamos a encontrar, como decíamos anteriormente, 2 órganos legislativos que de forma sucesiva van a discutir el proyecto de reforma a la Constitución. Entonces, para que ese proyecto sea aprobado, se requiere pasar por la discusión en los 2 órganos. Pero no solamente se requiere la aprobación de esas 2 cámaras o de esos 2 órganos constituidos, sino que incluso la Constitución contempla que el proyecto se discuta o se apruebe en las legislaturas de las entidades federativas, tomando en consideración que la República Mexicana se ha constituido como una federación. Entonces, cada entidad federativa tiene la oportunidad de pronunciarse a través de sus congresos locales si están conformes con ese proyecto de reforma a la Constitución y, en consecuencia, si lo aprueban. Entonces, en este orden de ideas vamos a encontrar que el proceso es más complejo porque, tratándose de leyes ordinarias, no participan las legislaturas, de las entidades federativas. En consecuencia, pues bueno, aquí encontramos cómo se ve reflejado este principio de rigidez constitucional, porque son diversos órganos legislativos los que intervienen para la aprobación de ese proceso. Además, se establece una mayoría calificada para la aprobación de la reforma. Estamos hablando de 2/3 partes del Congreso de la Unión. Como ya lo habíamos dicho, cuando
en una constitución se contempla que para su proceso de revisión o reforma se establezca una mayoría calificada de los miembros del Congreso que la autoricen, entonces nos enfrentamos a un modelo de rigidez constitucional. Tratándose de la Constitución mexicana, pues, como ya lo hemos dicho, se requieren las 2/3 partes del Congreso de la Unión o de los miembros presentes en el Congreso de la Unión para que se apruebe la reforma. Y no solamente eso, sino que incluso se requiere que esta reforma sea aprobada por una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas. Entonces, se piden todavía más requisitos para que se lleve a cabo la aprobación de esta reforma. Entonces, como decíamos, este procedimiento es más complejo, es decir, este proceso contemplado en el artículo 135 de la Constitución es más proceso en comparación con la creación o modificación de leyes ordinarias, ya que, por ejemplo, para la creación de leyes ordinarias únicamente interviene el Congreso de la Unión, no así las legislaturas locales. También vamos a encontrar que para la aprobación de leyes ordinarias se requiere una votación equivalente a la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad más uno. Y no así una mayoría calificada. La mayoría calificada la encontramos en las reformas a la Constitución, a menos, tratándose de aprobación de leyes ordinarias, que se actualice esta figura del veto presidencial, ya que si las cámaras aprueban por mayoría absoluta una ley y el presidente decide vetarla, es decir, no sanciona la ley como lo esperaría tal vez el órgano legislativo, entonces para que se supere ese veto presidencial, ahí sí se van a requerir la mayoría calificada de las 2/3 partes para superar este veto. Entonces, esa sería la excepción, pero la regla general es que para la aprobación de leyes ordinarias se requiere una mayoría absoluta. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad del principio de rigidez constitucional? Bueno, esta finalidad consiste en definir la estabilidad y la permanencia del texto constitucional, porque lo decíamos al inicio del video. Lo que se busca es que la Constitución tenga estabilidad en cuanto a su contenido y de esta manera generar certidumbre en toda la sociedad y evitar de esta forma que los políticos a su libre albedrío o a capricho modifiquen constantemente el texto constitucional, porque cabe destacar que la Constitución contempla o regula o materializa jurídicamente hablando decisiones políticas fundamentales, las cuales deben ser preservadas en el texto constitucional porque definen su tipo de Estado y también definen la forma de gobierno. En consecuencia, pues, este principio de rigidez constitucional pretende preservar esas decisiones políticas fundamentales y también, pues, preservar aquellos derechos humanos, aquellos derechos fundamentales que han sido reconocidos en el propio texto constitucional. Por ello es la importancia de este principio y evitar que se modifiquen o que se lleven a cabo reformas a la Constitución que tal vez vulneren derechos humanos, que restrinjan derechos humanos o que tal vez modifiquen la organización del Estado atentando de alguna manera contra el modelo de tipo de Estado. Por ejemplo, si es un Estado democrático, pues entonces lo que se busca es evitar que se creen o se reforme la Constitución creando figuras que atenten contra un tipo de Estado democrático, que es una cuestión que ha sido discutida porque, pues, en muchas ocasiones la práctica nos ha enseñado que a pesar de que exista este principio de rigidez constitucional, hay textos constitucionales que han sido modificados constantemente, que es decir, que tienen muchas reformas más de las que se esperarían tratándose de este principio de rigidez. Por ejemplo, la Constitución mexicana. Muy bien, y con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden apreciar en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo y una vez más los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.